Entonces, bueno, voy a guiarme un poco de algunas diapositivas. El año pasado me tocó dar esta clase en la parte teórica, la que es la de tronco. Como hemos hecho en los repasos previos, no pretendo hacer una clase, no es la idea solamente fijar algunas cosas importantes que les pueden preguntar. Por ejemplo, en lo que es tronco encefálico, yo creo que está además de delimitar de que el límite superior que constituye esta estructura, que es la cintilla óptica, ¿verdad? Acá este es el quiasma. Acá está el nervio óptico de un lado, el nervio óptico del otro, el quiasma, y acá tienen ambas cintillas, ¿no? Que ustedes conocen, es parte de la vía visual. Entonces, estas cintillas ópticas constituyen el límite superior del tronco cerebral o encefálico. Es un límite, digamos, anatómico, ¿verdad? Porque como tal no hay una delimitación exacta desde el punto de vista neuroanatómico, porque las fibras están descendiendo o ascendiendo a este nivel, pero es lo que se conoce como el límite superior a la cintilla, ¿no? Y el límite inferior, que siempre es pregunta de examen, que ya ustedes conocen, que está a este nivel, que corresponde a la decusación piramidal, ¿no? ¿Qué era esto? Eran las fibras córtico-espinales, recuerda, que descienden por aquí por la pirámide vulvar. Esta es la del lado derecho, esta la del lado izquierdo, y se decusa hacia el otro lado, ¿verdad? De tal manera que esa decusación, ese cruce, deja un grupito de fibritas, que estoy marcando aquí en rojo, que sería esto el límite inferior y también al mismo tiempo sería el límite superior de la médula espinal. Es decir, hasta aquí sería bulbo o médula oblonga y aquí debajo ya sería médula espinal, ¿no? Entonces por ahí tenemos que comenzar, límite superior la cintilla, límite inferior la decusación piramidal, ¿no? Está claro que por encima de la cintilla óptica ya viene, digamos, vamos a encontrar, digamos, sobre todo lo que son los tálamos, que los han visto en diencéfalo, principalmente, y ya la constitución del tronco como tal, que está formado, como saben, por el mesencéfalo, por la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo que vamos a detallar un poquito más adelante, ¿no? Después, ya la división que ya mencioné. Recordar esto también, detrás, la relación más importante que tiene la cara posterior del tronco es esto que es el cuarto ventrículo. ¿Ok? El cuarto ventrículo que está inmediatamente detrás del tronco y por lo tanto delante de esto que es el cerebelo, ¿no? Que ahorita lo vamos a repasar. Porque a veces en algún momento se ha preguntado y hay confusión, ¿no? Entonces, siempre el cuarto ventrículo, que su piso, ¿recuerdan? Lo hemos desarrollado en la morfología externa del tronco, y el techo que está formado por los velos medulares, este es el superior y este es el inferior, ¿no? El superior o válvula de Biosans y el inferior o válvula de Tarim, que constituyen a su vez la relación anatómica, digamos, directa de lo que corresponde al cerebelo, ¿no? Que es esto que está aquí. Entonces también es importante delimitar esta estructura, esta característica, ¿no? Después, recordar que el tronco, sobre todo el puente, se encuentra acá, el puente se encuentra sobre esto que es la apófisis basilar del hueso occipital. Quizás es la parte ósea más, digamos, no importante, pero la de mayor relación, como pueden ver en la imagen, ¿no? De allí también que la arteria basilar, de ahí también se llama así, ¿no? Curse por encima de la protuberancia y evidentemente por encima de esta porción del hueso occipital que es la apófisis basilar del occipital. Acá también podemos delimitar lo que sería la silla turca, ¿no? Donde descansa la glándula hipófisis o pituitaria, que también creo yo que, bueno, no sé si viene en este examen, me parece que no, pero de todas maneras tienen que reconocer porque es una estructura que se encuentra a ese nivel, ya mucho más anterior, por supuesto, pero que está en este corte que podemos aprovechar, ¿no? Acá tienen, miren, estos son el mesencéfalo que está formado, no se olviden, por el pedúnculo cerebral, ahí están las letras también, ambos pedúnculos cerebrales. Aquí tenemos lo que sería la fosa interpeduncular, y a este nivel tendríamos el origen aparente de un par craneal, ¿se acuerdan? El tercero, ¿no? Ya yo creo que a esas alturas ya no voy a repetir lo que es origen real y aparente, lo hemos hecho en la clase, en las clases. Acá estaría el motor ocular común, ¿ok? Yo prefiero llamar motor ocular común más que oculomotor porque si ustedes se dan cuenta, los oculomotores como tal son tanto el tercero, el cuarto y el sexto par, ¿verdad? Los tres son motores del ojo, ¿no? Oculomotores per se. Por eso es mejor llamar al tercero motor ocular común, bueno, el cuarto que es el patético o troclear y el sexto que es el abducens, ¿no? O motor ocular externo, ¿cierto? Entonces, el tercer nervio craneal nace aparentemente, ¿no? Es decir, por donde vemos salir, en esta fosa que se llama la fosa interpeduncular, porque se encuentra entre esto que es el pedúnculo cerebral de un lado y el pedúnculo cerebral del otro lado, que es la parte más constitutiva, la más llamativa del mesencéfalo en esa pared. Aquí tenemos el puente, no se olviden este surco en el medio que se llama el surco basilar, donde descansa la arteria
del mismo nombre, ¿verdad? Aquí estaría la arteria basilar. No se olviden que aquí la arteria basilar, ahí la voy a pintar, previamente venía aquí la vertebral del lado, perdón, derecho, aquí la vertebral del lado izquierdo, ¿no? Ambas formando la basilar. ¿Qué me interesa en este capítulo para este examen de estas arterias, que ustedes ya las conocen? Nos interesa las ramas que da este nivel, ¿verdad? Porque hemos hecho tronco y cerebelo. Entonces, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, de ambas vertebrales, ya sabemos que a este nivel nace una arteria que se dirige a esta zona del cerebelo, ¿verdad? ¿No? Que cuando les hemos preguntado en el pasito me han puesto las siglas. No, pues, tienen que poner el nombre completo, ¿verdad? Esta es la cerebelosa póstero inferior, ¿no? Que claro, la conocemos como PICA, por sus siglas en inglés, ¿no? Es la póstero inferior cerebellar artery, pero tienen que poner, pues, la cerebelosa póstero inferior, ¿ok? Póstero inferior, que es la rama, digamos, más, su nombre lo dice, ¿no? La más posterior que tiene el cerebelo, pero nace de la vertebral. Aquí igualito hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en algún preparado, cuando hemos hecho la práctica también, en el grupo que nos tocó, hemos podido ver esta arteria también. De la basilar nace la segunda arteria que irriga el cerebelo, nace a este nivel y se dirige al espesor de la parte media del cerebelo. Esta es la otra, ¿verdad? Esta se denomina la cerebelosa antero inferior o AICA, ¿no? ¿Ok? Que ya nace de la basilar. En algunos preparados, y bueno, digamos como variante anatómica, de esta cerebelosa anterior inferior suele salir la auditiva interna o laberíntica. O en otros escenarios, la auditiva interna laberíntica nace directamente de la basilar. Esto es importante porque cuando, miren, acá voy a poner la otra cerebelosa. Esta es la auditiva interna y esta es la AICA, ¿no? Cerebelosa anterior inferior. Cuando sucede la variante de este lado, ¿no? O sea, esta que está aquí, que suele ser lo más común, que la AICA y la auditiva interna nazcan de la basilar. Recuerden que a ese nivel, aquí, aunque me ha salido muy arriba, pero el sexto par nace, y recuerden que pasa entre estas dos arterias. Entonces, el origen aparente del sexto, que es aquí, en el surco en el surco bulboprotuberancial, aquí está el sexto, va a pasar entre la cerebelosa anterior y la auditiva interna. Pero, si sucede esta otra variante, es decir, que la auditiva interna o laberíntica nazca de la cerebelosa anterior, entonces la pinza la va a hacer entre la cerebelosa anterior y la primera pontina. Acuérdense que aquí hay un montón de pontinas, ¿no? Que van al puente. Su nombre lo dice. Entonces, entre la primera pontina y la cerebelosa, a ese nivel estaría saliendo el sexto par, que es el sexto. Es la pinza del sexto. La variante más común es esta que está aquí. ¿Ok? Disculpen el garabato, pero creo que se entiende. Entonces, es la pinza del sexto par. Importante porque en su emergencia, el abducens, cuando sale, tiene que pasar entre esas dos arterias. ¿Qué arterias? La cerebelosa anterior inferior y la auditiva interna laberíntica. Pero como en cierto porcentaje hay la variante que pueden hacer la auditiva interna de la misma cerebelosa anterior inferior, entonces el sexto ya estaría pasando entre la cerebelosa anterior inferior y la primera de las pontinas. ¿Okay? Sin embargo, la variante que sí es constante, y acá viene la tercera y última arteria del cerebelo, es una de las ramas, la última de las colaterales que tiene la basilar, ¿verdad? Que nace aquí y se va hacia el cerebelo. Esta es la cerebelosa superior, ¿verdad? Y finalmente la basilar se divide en las ramas terminales que son las cerebrales posteriores, ¿no? Esta es la C, voy a poner en mayúscula, cerebral posterior, que ya ustedes lo conocen. Entonces, el tercero, como pueden ver acá, cuando nace, va a pasar entre, esto sí es pregunta examen, esto sí puede venir, porque es importante esta pinza, ¿no? Entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Es lo que se conoce como la pinza del tercer par. Entonces, la pinza del tercer par va a estar dado por la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque si hay un aneurisma, digamos, de la arteria, por ejemplo, la cerebral posterior, un aneurisma aquí puede comprimir al tercero, un aneurisma de la cerebelosa puede comprimir al tercero, o inclusive más arriba, por acá está la comunicante posterior, podría también generar un aneurisma y comprimir, ¿no? De hecho, esto es lo más común, ¿no? El aneurisma de la comunicante posterior
Por lo que pregunten esto es más de neurología, pero por si acaso, ¿no? ¿Cuál es la arteria que mayormente comprime el tercer par por la cercanía? Es la comunicante posterior. Curiosamente no son las que forman la pinza, pero anatómicamente tienen que conocer esa pinza, ¿ok? ¿Y cuál es el síndrome del tercer par? Ya ustedes saben que si se comprime el tercero vamos a tener fundamentalmente tres lesiones, ¿verdad? Como ustedes saben que el tercero es un nervio que tiene dos funciones, ¿no? Por un lado es motor, ¿verdad? Es motor. Y por otro lado es parasimpático. Lo motor, si se trata del globo ocular, esto también les dije, ¿no? O la lengua, ¿a qué columna de los pares craneales pertenece? A la eferente somática. ¿Ok? Eferente somática. Entonces no se olviden que eferente somático, o algunos le llaman eferente somático general, pero no hay especial, o sea, simplemente eferente somático, van a ser aquellos núcleos de los nervios craneales que se encargan de la inervación del globo ocular o la lengua. Como el tercero inerva el globo ocular, entonces pertenece su núcleo motor a la columna eferente somática, que de hecho es la primera columna, la más medial. Entonces ustedes cuando hablan, y a estas alturas, cuando hablan de un par craneal, no solo es decir sus funciones, motor parasimpático, sino identificar sus núcleos, ya saben cómo lo hacen, dicen la función, motor, por lo tanto habrá un núcleo motor, dicen la función parasimpático, por lo tanto habrá un núcleo parasimpático que es el de Edinger y Westphal, ¿cierto? Y luego tienen que clasificar el núcleo en qué columna se encuentra. Entonces el núcleo motor, eferente somático. Y el núcleo parasimpático, todo lo parasimpático que va a ser, eferente, visceral, general. ¿Ok? Eferente, visceral, general. Todo lo parasimpático es eferente, visceral, general. Por favor, esto es importante. ¿Ok? Entonces, el tercer par va a tener una inervación de tipo eferente somática, gracias a su núcleo motor, y una inervación de tipo eferente visceral general, gracias a su núcleo de tipo parasimpático de Edinger y Westphal. Entonces, si yo tengo una lesión del tercero porque se comprime por un aneurisma, que es lo que estábamos conversando, pues voy a tener primero alteración en la parte motora y alteración en la parte parasimpática. Entonces, la parte motora, fundamentalmente lo que vamos a tener es un estrabismo, ¿verdad? El estrabismo, que en este caso va a ser un estrabismo de tipo divergente, es decir, el ojo se desvía hacia afuera. ¿Qué más? Habrá ptosis palpebral, es decir, se cae el párpado. ¿Por qué? Porque el tercero inerva el elevador del párpado superior, ¿cierto? Y tendremos midriasis, ¿verdad? Porque la acción parasimpática del núcleo de Edinger y Westphal, y por lo tanto del tercero, va a ser miosis, ¿verdad? Miosis, pupila chiquita. Pero si se afecta el tercero, tendré lo contrario, midriasis. ¿De acuerdo? Entonces la triada del tercer par, estrabismo divergente, ptosis palpebral, midriasis. ¿Ok? ¿Dónde se puede comprimir? En esta unión, ¿no? Justo entre esta pinza, entre la cerebelosa superior, vamos a señalar en negro, cerebelosa superior y la cerebral posterior, la famosa pinza del tercer par. ¿De acuerdo? Entonces, importante a ese nivel. Y si el sexto se comprime, aquí abajo, ¿verdad? En la pinza proporcionado entre la AICA y la auditiva interna, tendremos el síndrome del sexto. Nuevamente, aplican lo mismo para el sexto par. El sexto par, ¿qué función tiene? Una sola, núcleo. Es función motora. Por lo tanto, tiene un núcleo motor. Si es del globo ocular, ¿qué columna es? Eferente somático. Se acabó. ¿Ok? Y si hay alteración de la función motora, ustedes saben que este núcleo va dirigido a la inervación del músculo recto lateral, que se encarga de llevar el ojo hacia afuera, ¿no? Abducir. De ahí el nombre de abducens. Por lo tanto, ¿cuál será el síndrome del sexto par? Fundamentalmente tendremos qué cosa? Estrabismo convergente. ¿Ok? Porque al no poder abducir, el ojo se desvía hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características. Aquí no va a haber alteración de la pupila, aquí no va a haber alteración ni del párpado, porque no tiene nada que hacer el sexto, más que inervar al recto lateral, que lo que hace es llevar el ojo hacia afuera. Como no se puede llevar el ojo hacia afuera, el ojo se desvía para adentro, porque quienes van a predominar van a ser el recto medial y el músculo oblicuo superior o inferior, en este caso, que van a llevar hacia adentro. ¿De acuerdo? Y la parálisis del cuarto, que es el troclear, el patético, que solamente inerva al oblicuo superior, que es el que lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera, es decir, es un depresor y abductor. Como es motor, tendrá su núcleo, que será el núcleo motor del cuarto,
como el globo ocular, nuevamente, eferente, somático, y su lesión habitualmente lleva el ojo hacia abajo y hacia adentro, ¿verdad? Puede producir también estrabismo. Y no olvidarse que todos los estrabismos, porque les pueden poner en el examen un caso clínico, producen diplopia. ¿Qué es diplopia? Visión doble. ¿Ok? Visión doble. Lógico, pues si un ojo se desvía para un lado, el paciente va a manifestar visión doble y ese es el síntoma. ¿Ok? Pueden ponerles un caso, les dirán si es convergente o divergente, les dirán si hay midriasis o no, les dirán si hay tosis o no, ¿de acuerdo? ¿Y quién me dice, a propósito, aprovechando acá para no perder el tiempo, cuál es el otro escenario donde también hay tosis palpebral y no es lesión del tercero? ¿Quién me dice? Si quieren, escriban abajo, o si lo saben, Síndrome de Horner. bien. ¿Qué se caracteriza el síndrome de Horner? ¿Y por qué en el Horner hay tosis? Creo que lo dije en clase, ¿no? Pero, a ver. Sí, hay tosis. Es una triada también. ¿Pero por qué hay tosis palpebral en el Horner? ¿Quién se acuerda? Ok, lesión de las vías simpáticas, pero ¿qué tendría que ver el simpático con? Bien, bien, muy bien. O el Músculo músculo de tarsal. Müller. Bien, el músculo tarsal o músculo de Müller. ¿De acuerdo? No se olviden que el músculo de Müller es un músculo rudimentario, pequeñito, a nivel del tarso superior del párpado, ¿ok? Y ese músculo de Müller o músculo tarsal está inervado por fibras simpáticas. Simpáticas poco ganglionarias. Ya saben ustedes que a nivel de cabeza y cuello, todo es poco ganglionario. ¿De acuerdo? Todo es poco ganglionario. Creo que tengo un gráfico más adelante de la parte de inervación un poquito como para que se recuerden eso que es importante, ¿no? Entonces, esto puede ser una buena pregunta de examen, ¿no? O sea, no solamente veremos tosis en la lesión del tercero por el elevador del párpado superior, sino también veremos tosis en el Horner por lesión del músculo de Müller o músculo tarsal, ¿ok? ¿Qué más tendremos si hay lesión de las fibras simpáticas? Si normalmente el simpático produce midriasis que abre en el Horner, lo contrario, pues, habría miosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más va a haber en la región periocular? Anhidrosis. ¿Qué es anhidrosis? Disminución del sudor. Recuerden que el simpático se encarga de la secreción del sudor. El resto de secreciones, salival y lagrimal, es estímulo parasimpático. Pero lo que es sudoración, por eso cuando corremos sudamos, cuando huimos, ¿verdad? Estamos ante una situación de alerta, hay sudor, ¿no? Cuando hay miedo, hay sudor, ¿cierto? Ahora el miedo también tienen que recordar porque el núcleo amigdalino, por ejemplo, aunque eso vamos a ver creo que mañana con los del grupo 2 mañana creo que hacemos límbico, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso creo que no viene en el examen, pero para que sepan que el núcleo amigdalino, por ejemplo, es uno de los núcleos que controla el tema del miedo. Entonces, bueno, si uno tiene miedo, por poner el ejemplo de forma general, evidentemente va a sudar. En el caso de Horner, la lesión es periocular, habrá anhidrosis a nivel de la región periocular. ¿Ok? Entonces, detalles, creo que esto de todo lo que acabo de hablar, creo que ya lo sabía, pero por si acaso aclarando algunos datos. ¿Qué más puedo aprovechar acá? Bueno, esta es la cara posterior del tronco cerebral. Como pueden ver, fundamentalmente el cerebelo se relaciona con protuberancia y bulbo, básicamente, ¿no? Deja ver la cara posterior del mesencéfalo. Acá están los tubérculos cuadrigéminos o colículos de la famosa lámina cuadrigémina. Y acá tenemos el espesor del cerebelo, ¿no? A este nivel, lo que sería el vermis cerebeloso. Y acá está el hemisferio cerebeloso de un lado. Este es el izquierdo. Y aquí tenemos al derecho, ¿ok? Este corte que es sumamente importante, por favor, en los preparados sí se ve esto, ¿ya? Que es la comisura blanca anterior, ¿ya? Su función la vamos a estudiar cuando hagamos olfato, porque la comisura blanca anterior, podrían preguntar, vendría a ser la decusación de los núcleos olfatorios anteriores, ¿ok? Pero le podemos preguntar desde el punto de vista práctico porque se ve bien claro. Acá ustedes ya saben que esto es pico del cuerpo calloso, rodilla, tronco, porque decir cuerpo del cuerpo, ¿no? No es correcto, así que es tronco del cuerpo calloso y el rodete o esplenio, ¿cierto? Entonces, acá yo voy a tener, miren ustedes, acá está el tálamo, todo esto es el tálamo, esto es el tálamo. Acá yo voy a tener, esto siempre viene, esta fibra de color blanquecina que corresponde a una de las principales comisuras. Esto es el trígono cerebral o fornix, que de hecho la comisura blanca anterior lo divide en un brazo anterior o pilar anterior, perdón, en una rama precomisural, porque este es el pilar anterior del fornix, este es el cuerpo del fornix, y bueno, la parte posterior viene desde el hipocampo, ¿no? Lo vamos a ver en sistema límbico, pero como es una estructura externa, se las pueden preguntar. Esto es el trígono cerebral o fornix, que nace del hipocampo, ¿no? El hipocampo está por acá, en el lóbulo temporal. Entonces, acá está el hipocampito, lo pongo en punteado porque está en la profundidad, no tendríamos que sacar el tronco, ¿no?
Entonces viene la fimbria, y la fimbria se convierte en el pilar posterior del fornix. Viene el pilar posterior, y este es el cuerpo del fornix, y luego viene esta parte, que es el pilar anterior. Y el pilar anterior, gracias a la comisura, tiene una fibra precomisural que se va a esta zona. Todo este territorio es el área septal, no se olviden, ¿no? ¿Se acuerdan la circunvolución subcallosa? Y esta que es la circunvolución, otro color, a ver, y esta que es la circunvolución para terminal. Esta es la circunvolución para terminal en verde y en azul la circunvolución subcallosa. ¿Por qué se llaman así? Porque recuerden que esto se llama lámina terminal. Mira, acá sí se ve. Este filita, esta línea pequeña se llama la lámina terminal. Por lo tanto, esta estructura en verde está delante. Ahí ya lo pinté de otro color, perdón. No importa. Está delante, se llama circunvolución para terminal. Y aquí en azul, la circunvolución subcallosa. ¿Cómo se le llamaba a los dos? Área septal número 25. ¿Ok? Que es justamente de olfato y emociones. Es importante porque lo vamos a desarrollar también esta semana. Entonces acá tienen al fornix, pilar anterior, la fibra precomisural y la fibra post, que luego va a ir una estructura que está aquí, que es el cuerpo mamilar. Este es el cuerpo mamilar. Entonces, si ven una pelotita a este nivel, esto se llama cuerpo mamilar. Luego, esto es la comisura, dijimos, comisura blanca anterior. Tálamo, y si yo borro aquí esta parte, miren, pues ya entendieron esto, borro acá esto, miren ustedes, yo borro acá el fornix, acá vamos a tener un pequeño surco, que es el surco hipotalámico. Por lo tanto, toda esta zona que está acá es el hipotálamo. ¿Okay? Acá está el quiasma, ¿ok? Y acá está el tallo hipofisiario, ¿no? Entonces, tenemos quiasma óptico, tallo hipofisiario. Aquí suele haber una elevación que es el tuber cinereum, que en realidad no tiene mucha importancia. Acá está el nervio óptico, quiasma óptico, el tallo hipofisiario, acá estaría la hipófisis, tuber cinereum, y luego viene el cuerpo mamilar. Cuerpo mamilar que lo van a entender en sistema límbico, ¿ok? Pero estructuras que pueden ver, tenemos el tálamo, el fornix, la comisura blanca anterior, y no se olviden que entre fornix y el cuerpo calloso, acá tenemos este septum que se llama el septum pellucidum, ¿no? Que es esta membranita que ven acá, que es la que separa los ventrículos laterales, ¿verdad? Y entre fornix y tálamo, aquí tendremos un huequito, que es el agujero de Monro. Entonces, esta es la forma de ubicarse en la práctica, ¿no? Entre cuerpo calloso y fornix, septum pellucidum. Esto. Entre fornix y tálamo, agujero de Monro. ¿Ok? Agujero de Monro. Entre el tálamo y el hipotálamo tenemos el surco hipotalámico. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, algunas estructuras que pueden ver acá. Acá está el cuarto ventrículo. Acá está el velo medular superior. Y acá podemos aprovechar para ver algunos de los lobulitos del corte del vérnix, ¿se acuerdan? ¿No? El árbol de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría la língula. ¿Ah? La língula. Acá tenemos el lobulillo central. Acá tenemos el culmen. El declive. La folia, que es chiquitita. Vamos a ponerle acá la língula. Lobulillo central. Culmen. Declive. Folio. El tuber. Pirámide. La úvula. Y este es el nodulito. Tuber. ¿Dónde me quedé? Culmen, declive. Folio, tuber, pirámide, úvula y nódulo. El árbol de la vida. No olvidarse, por favor, su correlación con el hemisferio cerebeloso correspondiente. Recordar de acá que si yo trazo una línea imaginaria que va del velo medular superior hasta aquí, ¿cómo se llama? El surco o cisura primaria, ¿verdad? Acá tenemos la cisura primaria y aquí entre óvula y el nódulo acá tenemos el surco o la cisura posterolateral, ¿no? Entonces, desde el velo medular superior hasta la cisura primaria, esto se llama lóbulo anterior del cerebelo. ¿Que se corresponde con quién? Con el palio cerebelo, desde el punto de vista filogenético. Desde la cisura primaria hasta la cisura posterolateral, esto se llama lóbulo posterior, que es el neo cerebelo. Y finalmente, el nodulito con su flóculo, esto se llama el lóbulo
flóculo nodular. ¿Se acuerdan? Que corresponde al arquicerebelo. Si recordamos, el paleocerebelo, ¿qué funciones tenía? Fundamentalmente lo que es la propia... Bueno, negro no, mejor otro color. A ver, este naranja. La propiocepción inconsciente. Voy a poner acá. Propiocepción. Ahorita que vamos a hacer médula esta semana, creo, con ustedes también, vamos a hablar de las vías medulares ascendentes y descendentes. Y a estas alturas ya tienen que haber entendido que existen vías propioceptivas conscientes, que es el as cuneiforme, ¿se acuerdan? El delgado y cuneiforme, el cuneatus, y el delgado. Y la propiocepción inconsciente, que es la que llega al cerebelo. ¿Okay? Tono postural fundamentalmente. Propiocepción inconsciente. Postura, ¿verdad? De la musculatura antigravitatoria. El neocerebelo, ¿de qué se encarga? Fundamentalmente, y es lo más importante, movimientos finos. ¿Qué más? Lo que les dije que se denomina la memoria muscular. ¿Qué cosa es esto? Que cuando ustedes entrenan a sus músculos en el aprendizaje de alguna acción, esto ya queda implícito, ¿no? Por eso es que si uno aprende a hacer algún deporte, alguna manualidad, qué sé yo, es hábil en alguna, digamos, algo que tenga que ver con las manos, con los pies, con las extremidades, sobre todo, pues los músculos ya queda de alguna manera como que grabado, o se llama memoria muscular, y eso también rige, esa coordinación la rige el cerebelo. Recuerden que el cerebelo no ejecuta, sino coordina. El cerebelo planifica movimiento, el cerebelo coordina movimiento, el cerebelo permite que el movimiento sea de una manera un poco mejor, más alineado al aprendizaje. Y la porción del lóbulo flóculo nodular, que es el arquicerebelo, se encarga del equilibrio. Por lo tanto, las conexiones del arquicerebelo serán pues con el vestíbulo coclear, ¿verdad? Con la porción vestibular del octavo par. Entonces, esta es la forma como ustedes, bueno, deben de recordar, ¿no? Del lóbulo anterior, que estaría formado por, si hablamos del vermis, língula, lóbulo central, culmen. El lóbulo posterior, que sería declive, folium, tuber, pirámide y úvula. Y el nódulo con el flóculo, que es su correspondencia con el hemisferio cerebeloso, el lóbulo flóculo nodular. ¿De acuerdo? No olvidarse que la língula en sí se relaciona con el velo medular superior, que lo tiene delante. El lobulillo central con las alas del lobulillo central. Culmen, lobulillo cuadrilátero anterior. Declive, cuadrilátero posterior, también llamado lobulillo simple. La folia, lobulillo semilunar superior. El tuber, lobulillo semilunar inferior, y entre los dos hay una gran cisura o surco, que es pregunta de examen, que es la famosa o el surco horizontal, circunferencial o de Pic-Dassir, nombre propio. ¿Por qué es importante? Porque me separa la cara superior de la cara inferior del cerebelo. ¿Ok? Solo caras, ¿ah? No lóbulos, que es diferente. ¿Ya? Los lóbulos están separados por las dos cisuras, primaria y la posterolateral. Pero si hablamos de caras, acuérdense que el cerebelo tiene tres caras, ¿no? La cara anterior, la cara superior y la cara inferior. Entonces, la cara superior de la inferior lo separa el surco de Pic-Dassir, que está entre folium y tuber. Luego, pirámide lobulio digástrico, la úvula con esto que está acá, que es la amígdala cerebelosa, ya saben, que se puede herniar y comprimir acá, al bulbo raquídeo, en muerte inminente, porque se comprime el centro cardiorrespiratorio, que ustedes ya saben que es el famoso núcleo del fascículo solitario que estaría por acá, ¿verdad? Que es una de las últimas columnas de los nervios craneales. El fascículo solitario es sumamente importante en medicina. ¿Por qué? Porque su porción superior corresponde a la parte gustativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, la porción inferior corresponde al llamado centro cardiorrespiratorio, porque ahí, entre, digamos, otras funciones que tiene este núcleo, es un núcleo muy interesante, es la de regular lo que corresponde a los latidos, ¿verdad? Coordinar la parte tanto de respiración como la parte cardiovascular. ¿Qué más por acá? Bueno, este es el llamado rombo optopeduncular, que está formado por cintilla óptica de un lado, cintilla óptica del otro lado, pedúnculo cerebral de un lado, pedúnculo cerebral del otro lado, ¿no? Como contenido, acá están los cuerpos mamilares, visto desde arriba, acá estaría el tallo hipoficiario, y este es el quiasma óptico. Segundo par craneal, segundo par craneal.
No olvidarse que el primero, que es el olfatorio, que vamos a hacer mañana en la clase con compañeros del grupo 2, y el segundo, que es el óptico, no tienen núcleos, por lo tanto no tienen columnas. Recordar que las columnas son del tercero al 12. Eso es porque filogenéticamente, biológicamente, tienen una formación diferente. El primero y segundo son parte del tejido cerebral. ¿Ok? Tejido. Por eso decíamos en la clase de ojo que el nervio óptico prácticamente es parte del tejido cerebral. Es por eso que una lesión del nervio óptico que produce, recuerden el término anopsia, es irreversible. ¿Ok? Es irreversible. Sin embargo, cuando se trata del quiasma o la cintilla, ¿no? Por ejemplo, en el quiasma, ustedes ya saben que la lesión del quiasma produce una hemianopsia homónima, ¿verdad? Produce esta lesión, ¿se acuerdan? No veremos los campos temporales, ¿verdad? Porque se decusan las fibras nasales, ¿no? Las internas. Pues ya saben que lo nasal mira para afuera y lo temporal mira para adentro. Es al revés, ¿verdad? Entonces, cuando se compromete el quiasma, ¿qué es lo que les van a poner en el examen? Un tumor de hipófisis que comprime acá, pues, ¿no? La hipófisis está acá, comprime el quiasma y va a producir una hemianopsia homónima bitemporal. Perdón, heterónima. Heterónima, disculpe. Bitemporal. El paciente no va a poder ver los campos laterales, ¿verdad? Y cuando la lesión es de la cintilla, ¿verdad? Depende de qué cintilla, va a ser una hemianopsia homónima, ¿ok? O sea, por ejemplo, si hablamos de la cintilla de este lado, ¿verdad? Que sería el lado derecho, tendríamos algo así. Entonces, aquí se está decusando o está pasando la fibra temporal del mismo lado y está pasando la fibra nasal del otro lado. Entonces, si yo corto acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué voy a comprometer? La fibra temporal del lado derecho, o sea, el campo nasal. Es decir, si hablamos del derecho, este derecho, izquierdo. Si hablamos del derecho, entonces, como se lesiona la fibra temporal del mismo lado, ¿qué campo se va a comprometer? Nasal. Y como se compromete el nasal del otro lado, que el del izquierdo, ¿no? Se compromete el campo temporal. Entonces, una hemianopsia homónima, ¿ok? Porque es del mismo lado, ¿no? Hacia afuera. ¿Ok? Entonces, esa es lesión de la cintilla. ¿Listo? Importante también. ¿Qué más? Creo que acá están los orígenes aparentes, creo que eso también ya lo conocen, o se acuerdan. Tercer par, a nivel de la fosa interpeduncular. El cuarto par que viene de atrás, es el único posterior de los orígenes aparentes, el único posterior. Tenemos tanto el sexto, a nivel del surco bulbo-protuberancial, es el más medial, ya conocen su pinza. Y acá tenemos el paquete, ¿no? El 7, el 7 bis y el octavo. Ya saben por qué 7 bis es el que lleva todas las fibras del 7, a excepción de las motoras. No se olviden. El séptimo nervio craneal, el facial, es sumamente importante y sí o sí tiene que venir porque es uno de los nervios, si no el que más se lesiona de los craneales. No, el resto de lesiones son raras ver realmente en la práctica, salvo que se dedican a la neurología o neurocirugía. Por ahí algunas lesiones traumáticas, ¿verdad? Fractura de base cráneo, por ahí lesiones que puedan... Pero si algo van a ver alguna vez en su vida es, por ejemplo, parálisis facial, pueden tener lesiones, tumores del ángulo pontocerebeloso. Aquí, si ustedes se dan cuenta de este nivel, el 7, 7 bis y el octavo nacen por acá. Es justo lo que se conoce como el ángulo pontocerebeloso. Entonces, un tumor de cualquiera de estos nervios, el más común es el famoso neurinoma. Neurinoma se refiere a tumor de nervio. Neurinoma del octavo, ¿no? Es lo más común. Y a ese nivel comprime al mismo octavo y comprime al séptimo, ¿no? Entonces, un neurinoma del octavo producirá pues parálisis facial periférica, es decir, toda la hemicara, y producirá hipoacusia. Hipoacusia. Entonces, si yo tengo un caso clínico que me dicen un paciente que tiene parálisis facial periférica, es decir, la hemicara completa, que dicen derecho, y tiene hipoacusia del oído derecho, ya sé que lo más probable es que el tumor esté en qué zona, esto, que es el ángulo pontocerebeloso, entre puente y cerebelo, porque ahí está la emergencia de los tres, del facial, del séptimo bis o intermediario de Breisberg y el octavo. ¿Ok? No se olviden, ¿no? ¿Y qué lesión me produce hiperacusia? ¿Cuál es la única lesión que me produce más bien que yo perciba los ruidos, que debería escucharlos bajitos, los escuche muy, muy amplios? ¿La lesión de quién? Del nervio, del músculo del estribo, ¿no? O del mismo músculo del estribo, o estapedio.
que es inervado también por el facial. Tendría que ser una lesión dentro del acueducto de Falopio o el acueducto del facial dentro del peñasco. ¿De acuerdo? El nervio del músculo del estribo o lesión del músculo del estribo o del estapedio va a producir hiperacusia. Entonces ahí tienen ustedes algunas lesiones también del facial. Estoy aprovechando los gráficos, yo sé que para no perder el tiempo, era tronco, bueno, aunque los nervios son del tronco. Acá tienen, miren, el ángulo punto cerebeloso, ¿no? ¿Ok? Está saliendo el 7, 7 bis, acá es el 7, 7 bis y el octavo. ¿Listo? Naciendo ese nivel. El sexto, hacia la línea media. Bueno, el tercero, y no olvidarse del quinto par, ¿no? Su raíz sensitiva, la más gruesa, y esta es la raíz motora que formará o se unirá al quinto 3, que es la única porción motora del quinto. Por eso la raíz sensitiva es mucho más gruesa, ¿no? Miren, gruesaza. ¿Por qué? Porque el quinto 1 y el quinto 2, que sería, digamos, el 80% es sensitivo, ¿verdad? Sensitivo. Entonces, por eso es que la raíz sensitiva es mucho más grande. Esto es lo mismo. Y bueno, eso creo que respecto al tronco, no, bueno, la oliva vulvar, ya la conocen. Ahí está la oliva, ¿verdad? Y acá está la pirámide. Saben que la pirámide tiene como contenido el haz córtico-espinal. Ya ustedes lo conocen, nace del área motora primaria, área 4, desciende y se decusa hacia el otro lado. Y la oliva vulvar, que tiene como contenido, no se olviden, al núcleo olivar inferior, que tiene que ver con el equilibrio. ¿Ya? Podría ser importante en la pregunta. Ok, esto creo que es lo más importante. Acá están los nervios. Ok, y acá tienen una imagen, ¿no? También cadavérica, ¿no? El sexto par, el séptimo, ¿no? Acá un poco difícil de distinguir al séptimo, probablemente esté aquí. Este sí es el octavo. Y acá está el famoso, pues, ángulo pontocerebeloso, ¿no? Cerebelo, puente. Acá está el quinto, raíz sensitiva, raíz motora, y bueno, nada más. Acá tienen también, este sería, acá está el surco retroolivar, por lo tanto acá está el 9, ¿no? Acá está el 10, y algunas fibras del 11 que están pegaditas acá, y aquí delante el 12, que es el hipogloso. 12, y aquí tenemos 9 aparentes, ¿no? 10, recordar que el nervio accesorio tiene doble origen, ¿no? Su origen craneal y el origen, llamémosle, raquídeo, ¿ya? Para no confundir. Que fundamentalmente de C2 a C4. Coge raíces de C1, a veces C5, pero fundamentalmente C2, C4. El nombre accesorio por dos razones. La principal es porque en su trayecto, cuando atraviesa, recuerden que el 9, 10 y 11 juntitos entran por el agujero yugular o rasgado posterior, junto a la vena yugular interna, ¿no? Salen del cráneo. Entonces, cuando el vago está aquí, acá está el vago, entonces el 11 va a descender, pero una parte de él se une al vago. Por eso que algunas lesiones del nervio accesorio puede comprometer, puede producir disfonía o afonía. Uno dice, pero ¿cómo es posible si se supone que el accesorio se va solamente al esternocleidomastoideo y al trapecio? No, pues es que como también se une al vago, también de alguna manera lleva algunas fibras de él, ¿no? Y el vago, ustedes saben que inerva la laringe. Entonces puede haber una disfonía o afonía. Es raro, pero puede haber en pacientes con lesiones del accesorio. Lo que habitualmente habrá en las lesiones del accesorio será pues dificultad para rotar la cabeza por el esternocleido, ¿verdad? Quizás para levantar los hombros, aunque ahí tienen al elevador del escápulo, entre otros músculos, pero es básicamente de función de tipo motora. No olvidarse que el 9, 10 y 11, que son nervios bastante complejos, pero aprovechando acá, la parte motora de los tres, porque tanto el glosofaringio 9, vago 10 y el 11 accesorio tienen un núcleo en común que es la parte motora. ¿Cómo se llama ese núcleo? Se llama el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se parte en tres. Para el 9, para el 10 y para el 11. ¿Qué cosa? La parte motora. ¿Okay? El estímulo, o sea, el núcleo motor para los tres se llama núcleo ambiguo. ¿De acuerdo? Se llama núcleo ambiguo. Esta es la, digamos, la característica en este caso. ¿Okay? Y el núcleo ambiguo, entonces, como les digo, tiene esa característica de tener, de compartir, ¿no? Es igual que el fascículo solitario, ¿no? El núcleo de fascículo solitario también tiene la porción gustativa, son tres partes. Para el facial,
para los 2/3 anteriores de la lengua, para el glosofaringio, para el tercio posterior de la lengua, y para el vago, lo que corresponde a las bayéculas, ¿no? O raíz de la lengua, que son los 3 territorios donde se recoge el gusto. Entonces, es un solo núcleo para 3 nervios, en el caso del gusto y en el caso de la parte motora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí como que se facilita un poco el panorama para que no sean más núcleos de los que ya son. ¿Ok? Y acá hay un gráfico que también es importante. Esto, por favor, también en la práctica. No olvidarse que el cuarto ventrículo, aquí trazamos una línea imaginaria. Teníamos el triángulo superior, que era protuberancial, y el triángulo inferior, que era vulvar, ¿no? Del piso del cuarto ventrículo. Entonces, no olvidarse que siempre los que están mediales es el ala blanca interna, ¿no? También llamado trígono del hipogloso. Porque dentro está su núcleo, el núcleo del hipogloso. Está ahí acá adentro. Luego tenemos más hacia afuera el ala blanca externa, también llamada área vestibular, porque ahí se encuentran los núcleos del vestíbulo coclear. Y entre los dos encontramos una depresión, que es el ala gris, ¿no? Se ve como hundido, ¿verdad? También llamado trígono del vago. Esto sí es importante porque aquí se encuentra el núcleo parasimpático del vago, que es el núcleo dorsal del vago. Si es parasimpático, ya saben que la columna es eferente, visceral, general. Entonces, el nervio vago es sumamente importante porque tiene diferentes funciones. Es motor, cuyo núcleo será, como dijimos, el ambiguo. ¿Para qué es motor? Para los músculos del velo del paladar, para los músculos de la laringe. Luego será parasimpático, núcleo dorsal del vago. Será sensitivo, ¿ok? Esto va al núcleo del fascículo solitario. O sea que el solitario también le brinda espacio para la sensibilidad general y gustativo también el fascículo solitario. ¿Ok? Entonces el vago, el fascículo solitario, tendrá que ver con la parte sensitiva general, o sea, dolor, temperatura, tacto, de la región del velo del paladar, ¿verdad? Cuando hay náuseas, por ejemplo, uno cuando estimula la región del paladar puede inducir náuseas, ¿verdad? Introducir un objeto a ese nivel. Entonces ahí tiene que ver con estímulo vagal, eso lo recoge el fascículo solitario. Y la parte gustativa del tercio posterior, perdón, de las bayéculas, de la raíz de la lengua, que también llega al fascículo solitario al extremo inferior, ¿no? Repito, el fascículo solitario, 7 la parte de arriba, 9 la parte media y el vago, aquí estaría la parte del vago, que es la parte gustativa, ¿ok? Núcleo del fascículo solitario. Entonces, así es como tienen aquí, estos son los orígenes reales. Y estos son sus respectivos núcleos. No olvidarse también acá, en el triángulo superior tienen la eminencia teres, que tiene como contenido el núcleo del sexto par, que se encuentra rodeado por el facial. Recuerden que el facial, acá está este es el núcleo del 7, aquí está el núcleo del 6, y cuando sale el facial hace esto, ¿no? Luego sale. Entonces rodea el núcleo del sexto y eso genera la llamada eminencia teres. Y recuerden que al costadito hay una depresión que también pueden preguntar, que se llama el locus ceruleus, fuente principal a nivel del cerebro de noradrenalina. ¿Okay? Tiene algunas funciones de tipo vegetativa, tiene funciones en la regulación del sueño y vigilia, entre otras cosas. ¿Okay? No se olviden los brazos conjuntivales. Miren, esto es importante. Acuérdense del tubérculo cuadrigémino superior. Aquí dentro, en la profundidad del núcleo pretectal, ¿recuerdan? El núcleo pretectal que tenía que ver con los reflejos pupilares. Le hicimos esa vez en la pizarra cómo son las lesiones de los reflejos pupilares. Por lo tanto, tiene que tener contacto no con el cuerpo geniculado de la vía visual. ¿Cuál es el cuerpo geniculado de la vía visual? El externo o lateral. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se unen? Por el brazo conjuntival superior. De esta forma, cuando la fibra pupilar llega al cuadrigémino superior, perdón, al geniculado lateral, por el brazo conjuntival llega aquí al núcleo pretectal. Luego Edinger y Westphal, y eso luego llega al ojito por los nervios ciliares cortos, ¿no? ¿Y qué se va a producir? Se produce lo que se conoce como el reflejo fotomotor y el reflejo consensual, ¿verdad? Para generar lo que es una miosis inducida por luz. No olvidarse que todo esto se da en el músculo que tiene esta forma, ¿no? El músculo constrictor de la pupila, ¿no? Que es el que va a producir la miosis, y todos estos músculos constrictor, que es parasimpático, la miosis, y el músculo dilatador, que produce midriasis, que es de estímulo simpático,
Ambos pertenecen al iris. Recuerden que el iris es el único músculo liso del cuerpo humano que tiene estimulación por la luz. ¿Ok? No hay otro. Estímulo luminoso. ¿Ok? ¿Qué más? De lo mismo, lo mismo. De lo mismo. Y acá está lo que había mencionado inicialmente, ¿no? Acá está la pinza el tercero, miren, de vista lateral. Acá está la cerebral posterior, cerebelosa superior. Y en el medio, aquí está el tercero, ¿no? La pinza el tercero. Y el sexto, que está aquí, ¿verdad? Entre la cerebelosa anterior inferior, que aquí no está muy bien delimitada. Impresiona que debe haber salido por acá. Mm, acá no la dibujó muy bien, pero debería salir por acá. Y acá está la laberíntica, ¿no? Que va al oído interno. Entonces, entre las dos, está saliendo el sexto nervio craneal, la pinza del sexto. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta en esta primera parte? Sí, quiero dejar aquí. Doctor, una consulta. Lesiones en las arterias causan... Bueno, fundamentalmente, sí, fundamentalmente son los aneurismas, ¿no? Porque aquí ya no les van a preguntar lo que creo que les han preguntado en el anterior examen respecto a, ¿se acuerdan? Creo que les han preguntado, no he visto el examen, pero me contaron que, bueno, les vino más o menos de las cerebrales, ¿verdad? Anteriormente. Acá, fundamentalmente tienes las arterias cerebelosas, que les podría decir, si es que existe una trombosis de alguna de ellas, pues evidentemente va a producir lesión a nivel del cerebelo, dependiendo del nivel de lesión, o sea, es decir, si se trata de la cerebrosa superior o la cerebrosa posterior inferior, pues va a producir cuadros asociados al cerebelo, ¿no? Acuérdense que el cerebelo tiene, digamos, varias connotaciones. Podemos tener ataxia, podemos tener, que es la alteración de la marcha en estrella, ¿no? Podemos tener vértigo, episodios de mareos, vértigos, pérdida del equilibrio. También, bueno, recuerden que el tema de la marcha es lo más común. Creo que esos tres son los más importantes: vértigo, ataxia y alteración en la coordinación, ¿no? La disdiadococinesia, que también les había comentado, y el no poder llevar, por ejemplo, la nariz hacia la nariz, perdón, el dedo hacia la nariz de forma coordinada, ¿no? O sea, se pierde la dismetría, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, eso es lo más común. ¿Alguna otra duda hasta ahí? También no olvidarse, porque bueno, ya es un poquito más específico, no creo que les venga, pero cuando se compromete la AICA, por ejemplo, que es la antero inferior, una parte que se puede comprometer es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? No olvidar que el pedúnculo cerebeloso medio tiene las fibras córtico-póntico-cerebelosas, que pertenecen al neocerebelo. A ver, quiero hacerles recordar esto porque es importante. Denme un ratito, quiero compartir esto. Esto sí lo hicimos con los chicos del grupo 4, creo que hicimos la teoría. Un ratito. Tengo acá la de cerebelo. Quiero que recuerden esto porque no voy a hablar de todo el cerebelo. Algo ya he repasado ahorita. Acá está cerebelo. Quiero que recuerden esto. A ver, voy a compartir la pantalla un ratito. Porque esto sí les pueden... Bueno, más que preguntar es importante, ¿no? A ver, confíenme que se vea la pantalla. Esto de acá. ¿Se ve la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, ok. Entonces, fíjense, vamos a bajar acá porque cerebelo no voy a hablar todo el cerebelo, ya ustedes lo conocen. ¿Ya? Su correlación con los hemisferios y demás. Este PPT se los compartí en el WhatsApp. Ahí tienen lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Sus correlaciones con los lóbulos. ¿Ok? Quiero mostrar lo siguiente. Esperen un ratito. Esto es lo que hemos dicho. Ya, esto es importantísimo. Por favor, no sé si se llega a ver bien la pantalla. Hemos delimitado tres lóbulos: anterior, posterior y flóculo nodular, ¿cierto? Esta es la división anatómica. Anato. Pero luego viene la división de tipo funcional, ¿se acuerdan? Al anterior, ¿cómo le llamamos funcionalmente? Le decíamos cerebelo espinal.
¿Y cómo se le llama filogenéticamente? Paliocerebelo. ¿Ya? El posterior, como le decíamos, funcionalmente, cerebelo cerebral. ¿Y cómo se llama filogenéticamente? Neocerebelo. Y aquí el núcleo fundamental, pregunta examen, es el dentado, pero su porción lateral, ya que la porción medial también influye en el palio. Tenemos al globoso y emboliforme, que los dos se les conoce como los núcleos interpuestos, y tenemos la porción medial del dentado. O sea que el dentado tiene doble función, pero si ustedes preguntan cuál es la principal, es la de la función del neocerebelo, que como les dije hablaba de movimientos finos, la memoria muscular, ¿verdad? Planificación de los movimientos. Entonces acá se tiene que entender que el neocerebelo se comunicará con la corteza, pues si se llama cerebro-cerebelo, y obviamente la función es motora, tiene que comunicarse con la corteza motora, pues área 4, área 6, área 8, área 9, 10, 11 y 12, ¿se acuerdan? Que era de planificación de los movimientos. Tiene que haber comunicación. Entonces, las fibras que vienen de allí, ahora me voy por acá, con esto me van a entender al toque, este de acá. Miren ustedes, cerebro-cerebelo, que hemos dicho que es el neocerebelo. Si esta la captan a la primera, creo que les estoy salvando la vida en lo que es cerebelo, porque esto es bien complejo. Y esto ya se los había pasado, o sea, se entiende que esto ya lo han leído. Entonces, fíjense, todo comienza a nivel de la corteza, ¿ok? Se planifica un movimiento o se da la orden de que se va a ejecutar un movimiento. Entonces, la corteza emite una vía, cruza el mesencéfalo. En el mesencéfalo, estas vías pasan, ¿se acuerdan cuando dividíamos? Ya, no me sale igual que la pizarra, pero este es el mesencéfalo, acá estaba el núcleo rojo, ¿se acuerdan? El acueducto. Ya. Y acá, ¿se acuerdan que dividíamos el pie del mesencéfalo en así? Quinto interno, 3/5 medios y el quinto externo. ¿Se acuerdan o no? Ya. Cuando teníamos esa división, ¿para qué lo hacíamos? Porque las fibras, estas fibras que están naciendo en la corteza van a pasar separadas. Entonces, en la corteza, ¿qué tengo? Lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, ¿verdad? Estamos en neocerebelo, ¿no? Entonces, se da la orden para un movimiento. Entonces, de diferentes partes de la corteza van a empezar a enviar fibras. Claro, frontales, porque ahí están las áreas motoras. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Del lóbulo parietal, porque evidentemente también habrá un componente sensitivo que colabora con la acción motora. Del lóbulo temporal, porque en el lóbulo temporal, recuerden, está la zona de la memoria, ¿verdad? Entonces, si ejecuto un movimiento, de repente estoy haciendo un movimiento, no sé, de algo, de un instrumento musical, por decirlo. Entonces, ya conozco el movimiento, sé cómo hacerlo, entonces el lóbulo temporal, la memoria. Y el lóbulo occipital, porque están las áreas visuales, pues estoy observando aquello que voy a mover. ¿Se entiende, más o menos? Entonces, tengo estímulo de diferente parte de la corteza. Pero ¿por qué me interesa esto del mesencéfalo? Porque recuerden que por los 3/5, perdón, por el quinto interno, ¿qué fibras pasaban? Frontopónticas. O sea, las frontales, que te van a entender por qué se llama pónticas, pero las frontales pasarán por esta parte del mesencéfalo y por el quinto externo pasarán las temporo, parieto y occipito pónticas. O sea que estas bandidas encima se van a separar, ¿ok? Pero todas nacen ¿de dónde? De la corteza. Pasan al mesencéfalo, fíjense, separadas, las frontopónticas por el quinto interno y las temporoparieto y occipitopónticas por el quinto externo. No olvidarse, por favor, que por los 3/5 medios, no es parte del tema de acá, pero por aquí, ¿quién está pasando? La vía piramidal, o sea, el haz córtico-espinal y el haz córtico-nuclear. La vía motora pasa por el medio, que ocupa la mayor parte, pues son los 3/5 medios. Esto pueden preguntar. Todo esto recuerden que se llama pie del mesencéfalo. ¿Ok? Acá trazamos una línea imaginaria por el acueducto de Silvio. Esto se llama calota o tegmento. Y esto es el techo o tectum, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en el pie, las fibras se van a dividir. Entonces, regreso al cerebelo. Tengo inicio en la corteza. Estamos en el neocerebelo, que es el más importante. Planificación del movimiento. ¿Qué más? Movimientos finos. Memoria muscular. Entonces van a ver cómo se da la coordinación. Es fácil entre el cerebro y el cerebelo.
Entonces, todo empieza en la corteza, va al cerebelo, ya saben cómo, y luego llega al puente, a los llamados núcleos pontinos, que son núcleos propios del puente. Recuerden que cuando hicimos tronco, morfología interna, dijimos que había núcleos de los nervios craneales que se agrupan en columnas, que ahorita vamos a repasar, con eso termino, y los núcleos propios. Núcleos propios del tronco, núcleo rojo, locus niger, núcleos pontinos, núcleos olivares, ¿ok? Los núcleos de la formación reticular, que recuerden que en pizarra les dije que la formación reticular son una cadena de núcleos que tienen que ver con el control del sueño y vigilia principalmente, pero tienen muchas funciones que ya escapa de este repaso, pero son núcleos propios. Entonces, corteza, mesencéfalo, puente. Por eso se llaman frontopónticas, parietopónticas, temporopónticas, occipito pónticas. Y de estos núcleos pontinos, ¿a dónde se van a ir? Van a cruzar el pedúnculo cerebeloso medio, pero se decusan, es decir, el pedúnculo cerebeloso medio, y se van hacia el otro lado. ¿Y a dónde van a llegar? Al cerebelo. ¿A qué parte? Al núcleo dentado. Por eso que esta vía que acabo de delimitar se llama, miren el nombre, córtico, ponto, cerebelosas. ¿Se entiende? Córtico, corteza. Ponto, los núcleos pontinos del puente. Cerebelosas, al cerebelo. ¿A qué núcleo? Dentado. Pero del otro lado, porque aquí se decusan. Por eso cuando en la práctica, en la teoría les dijimos, ¿cuáles son las únicas fibras? Pregunta, miren cómo lo estoy poniendo acá. Ya. Las únicas fibras que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿cuáles son? Córtico, ponto, cerebelosa. ¿A qué pertenecen estas fibras córtico, ponto, cerebelosas? Al neocerebelo. Son las fibras que viniendo de la corteza llegan al cerebelo. Ahora, ¿qué hace el núcleo dentado? El núcleo dentado dice, ok, me estás enviando información de diferentes partes de la corteza. ¿Para qué? Para yo modular ese movimiento. Entonces el dentado, la parte lateral del dentado, ahora va a decusar sus fibras. ¿Por qué pedúnculo? Por el superior ahora. ¿Y a dónde se van a ir? Al núcleo rojo. ¿Cómo se llamarán si va del dentado al rojo? Dentorrúbricas. Entonces, esto sería una fibra eferente, o sea, sale del cerebelo, del dentado, sale al núcleo rojo. Dentorrúbrica. Y del núcleo rojo dice, ahora tengo que ir ¿a dónde? Porque todo tiene que pasar por el tálamo. ¿A dónde irá? Si ustedes acaban de ser diencéfalo, ¿cuál es el núcleo que recibe, el núcleo del tálamo que recibe las fibras cerebelosas? El núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, ¿cómo se llamará esta fibra? Dento, rubro, talámica. Y como todo empezó en corteza, termina otra vez en la corteza. Por eso que la fibra se llama córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. No sé si me he dejado entender con lo que acabo de explicar. Es la forma más fácil de entender. Bien, qué bueno. Es la forma más fácil de entender el neocerebelo. Porque si ustedes lo revisan quizás en los libros, es difícil, yo lo entiendo, o sea, los gráficos, líneas que suben y bajan, o sea. Por eso es que yo en esta diapositiva yo les puse así de manera sencilla, con cuadritos nada más. Entonces ya saben qué pedúnculos intervienen en esta vía, el medio y el superior. Y en ambos son decusadas, ¿no? O sea, en el pedúnculo cerebroso medio derecho se van a decusar las córtico-pónticos cerebelosas y se irán al lado izquierdo. Pero como aquí del dentado se vuelven a decusar, pero por el pedúnculo superior, nuevamente terminan en la corteza del mismo lado. Entonces, de esa manera, de la corteza, llegó al dentado y finalmente se planifica el movimiento. Entonces, todo eso es lo que tiene que pasar para que... Eso es el neocerebelo. En el caso del espinocerebelo, que tiene que ver con el tono postural, con lo que se conoce como la propiocepción inconsciente, aquí me va a interesar sobre todo los núcleos interpuestos, el globoso y emboliforme, que van a recibir información de los miembros e información axial. Estos dos son recogidos por los haces espino, esto es pregunta examen, los espinocerebelosos. El espino cerebeloso anterior, que recoge de los miembros y por dónde pasa, por el pedúnculo cerebeloso superior.
y el espino cerebeloso posterior que pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior y que tiene que ver con la porción axial, es decir, la línea media. Por eso que cuando hay una lesión del haz espino cerebeloso anterior, el problema es a nivel de los miembros. Pero cuando la lesión es del espino cerebeloso posterior, la lesión es sobre todo a nivel axial. Pero la diferencia es que el espino cerebeloso anterior pasa por el pedúnculo cerebeloso superior. Sin embargo, el espino cerebeloso posterior pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior, que se conoce también, en el examen no les vayan a sorprender, también se le llama cuerpo restiforme. Y ese es básicamente el control, entre otras cosas, ¿no? Pero es lo más fácil de lo que corresponde a la postura. Por supuesto que tendrá conexión con la vía vestibular en parte, por eso es que también hay comunicación con el núcleo fastigialo del techo, que corresponde al arquicerebelo, pero aquí principalmente nos interesan los núcleos interpuestos, que son el globoso y el emboliforme. Y el vestíbulo cerebelo es mucho más sencillo, porque estamos hablando de equilibrio. Alguien en clase me preguntó qué parte del cerebelo controla los movimientos de los ojos. Esta es la respuesta, el vestíbulo cerebelo. Control de la cabeza y los ojos. Por eso es que aquí, fundamentalmente, el lóbulo flóculo nodular se va a encargar y su fibra, ¿por dónde sale? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Recuerden que el pedúnculo cerebeloso inferior tiene prácticamente todas son eferencias. Trigéminos cerebelosas, cunios cerebelosas, olivos cerebelosas, ¿ok? Y estas, en todo lo que sea cerebeloso, prácticamente pasan por el inferior. ¿Y a dónde se van a dirigir? A los núcleos vestibulares del octavo par, pues. Porque si es equilibrio, acuérdense que el vestíbulo cerebelo, que es el flóculo nodular, tiene comunicación con el octavo. ¿Pero con qué porción? Con sus núcleos vestibulares. ¿Con todos? No. Con el medial, con el inferior y con el superior. Aquí no participa el núcleo vestibular lateral. Eso puede ser una pregunta difícil de examen. Ya sería muy yuca que les pregunten, pues, ¿qué núcleo vestibular no interviene en el vestíbulo cerebelo? Pero por si acaso, ¿no? Y de esa manera sale el tracto vestíbulo espinal medial y el fascículo longitudinal medial, que es el que permite el movimiento ocular. ¿Ok? Entonces, no sé si esto se me ha dejado entender. Esto es lo principal. Yo creo que la vía del neocerebelo es la más importante por las vías que implica, las córtico-póntico-cerebelosas y la dento-rubro-talámica. Por eso cuando ustedes hicieron el tálamo, les dijeron núcleo ventral lateral, una aferencia dento-rubro-talámica. O sea, fibras que vienen del cerebelo. Por eso que el tálamo, recuerden que es un centro de relevo, es un centro integrador de fibras. Al tálamo llega casi todo, excepto la vía olfatoria, no se olviden. La vía olfatoria no hace nada con el tálamo. Entonces, ¿qué parte del tálamo recibe fibras del cerebelo? El núcleo ventral lateral. ¿Pero qué parte del cerebelo? Neocerebelo. Los núcleos basales también dan en parte al núcleo ventral lateral, pero sobre todo al anterior. Recuerden que los núcleos basales tienen que participar acá también, porque los núcleos basales también se encargan del control del movimiento. ¿Sí? Entonces, eso también era importante repasar. No sé si tienen una pregunta. Acá entonces no se olviden, cerebelo espinal es el anterior. O paleocerebelo, cerebelo, el lóbulo posterior o cerebelo cerebral, neocerebelo, ya expliqué, ahí están su declive, folio, tubo y pirámide úvula y su respectiva correlación. Y el flóculo nodular, que es el cerebelo vestibular, ¿no? Arquicerebelo. Y aquí está el núcleo del techo o fastigial. ¿Ok? Entonces, ese es un resumen así veloz de lo que es cerebelo, así súper puntual, de lo que les puede servir en la parte teórica. Yo creo que en la práctica han visto conmigo, acá están las porciones, ¿se acuerdan? ¿No? Língula, lobulillo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. ¿Ok? Esta es la amígdala cerebelosa, no olvidarse, relación con la úvula. Y esta amígdala cerebelosa se puede herniar y comprimir aquí al bulbo. Acuérdense que aquí está el agujero magno, ¿no? Entonces, una hernia, una hipertensión endocraniana comprime la amígdala cerebelosa y va a presionar al bulbo raquídeo y el paciente se muere. ¿Por qué? Por compresión del núcleo del fascículo solitario. ¿Ok? Ya creo que eso está recontra claro. ¿Cómo se llamaba esto? Escriban, por favor. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Nadie? El fornix, muy bien. Trígono cerebelo-fornix. ¿Cómo se llama esta bolita? Un alfiler le van a poner ahí. ¿Qué es eso?
comisura blanca anterior, perfecto, ¿no? Acá tenemos al tálamo, ¿ok? Cuarto ventrículo. Y acá tenemos, bueno, la lámina terminal, que aquí ya no se ve muy bien, y acá está el quiasma óptico, acá está el segundo par, y bueno, acá está el tallo hipoficiario, ¿verdad? Acá estaría el tuber cinereum, y esto sería el cuerpo mamilar. No creo que venga el cuerpo mamilar porque es un sistema límbico, pero ahí lo tiene. No se olviden aquí, circunvolución paraterminal, circunvolución subcallosa, esto si les pintan se llama área septal. Y es importante aquí porque, bueno, el fornix, este es el pilar anterior del fornix, tiene una fibra precomisural que termina en el área septal y la fibra retro o postcomisural que termina en el mamilar. Esto lo van a entender mejor cuando hagamos el circuito de Papez, ¿no? De la memoria. Aquí entre calloso y fornix, aquí estaría el septum pellucidum. Ya está cortado. Y entre el tálamo y el fornix, este huequito, ¿cómo se llama? El agujero de Monro. Y miren aquí esta estructura que parece una piña. Miren, borro acá. Esto es la glándula pineal. Parece una piñita, tiene sus rayitas todas. Es la famosa glándula pineal. A ver, lo voy a acercar y lo borro para que vean. Si no me creen, me parece una piña. No sé si lo llegan a ver. A ver si la agrando ahí. Como una piñita, ¿no? La famosa glándula pineal. ¿A dónde pertenece? Al epitálamo, ¿no? Al epitálamo. ¿Ok? Creo que diencéfalo no entra en este examen, pero ahí lo tienen de todas maneras. ¿Ok? Después, esto ya lo saben. ¿Alguna pregunta con este cerebelo? Tienen que repasar, por supuesto, ¿ya? Pero miren, acá esto me interesa sobre todo, ¿se entendió? ¿Sí? Ya, excelente. Ok, dejo de compartir pantalla. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, para culminar, porque tengo que hacer un temita, esto les va a ayudar también. Yo creo que ojo, ya se lo dejo a ustedes, ya conocen la anatomía del ojo, hay mucho de histología, las capas. Creo que la vía visual, conocen las lesiones, en clase hicimos las vías pupilares, ¿verdad? Cómo se pueden lesionar, conocen ya la vía del reflejo fotomotor y consensual. Pero lo que quiero mostrarles acá es esto. A ver, porque esto sí me interesa y sí les pueden preguntar, es casi seguro, ¿no? Ya luego me cuentan si es así. A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ok, ya, esto es importantísimo también. Estos son los núcleos, perdón, son las columnas de los nervios craneales. Es lo que estaba explicando inicialmente. O sea, cuando ustedes hablan de columnas, lo único que están hablando es de cómo se agrupan los núcleos. Todavía estos no lo hacen tan complejo en el sentido de que no están desordenados, sino encima se han organizado embriológicamente como se han ido formando y se han puesto en filita. O sea, por eso les digo que no es tan complejo. Tenemos que ir de aquí para acá, fíjense, hacia allá. O sea, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, que en realidad ocupa estos dos, el quinto y la sexta columna. Son 6 columnas. Parecen 7, pero son 6. Lo que pasa es que un núcleo tiene doble función. Ahorita lo vamos a ver. Esto es medial y esto es lateral. Todo lo medial, motor. MD medial, MD motor. Todo lo lateral, sensitivo. ¿De acuerdo? ¿Qué lo separa? Un surco que se llama el surco limitans o surco limitante, que si se acuerdan estaba entre las dos foveas a nivel del tronco. ¿Listo? Entonces, el surco limitante es lo que me separa, me limita, de ahí el nombre. Las columnas que corresponden a la porción motora, que es medial, y a la porción sensitiva, que es lateral. Esto es importante porque cuando vean síndromes del tronco, cuando llegan a neurología, tienen que recordar, porque las alteraciones motoras en el tronco ya sabemos que van a ser por lesiones vasculares, con medio oclusión de arterias pontinas, ¿verdad? Que llegan a la porción medial, ya se entiende que son los motores. Entonces yo les decía, el primer grupo nuclear, este, en rojito, ¿no? Del mismo color. El primer grupo es este, el más medial, el más interno. ¿Cómo se llama? Se llama columna eferente somática. ¿Qué les dije de eferente somática? Globo ocular y lengua. Recuerden que las columnas se han agrupado gracias a la embriología. Entonces, cuando se han ido formando, pues se agruparon aquellos núcleos que se encargan de la inervación de globo ocular y lengua.
Entonces va a depender si tenemos en el mesencéfalo protuberancia o bulbo. En el mesencéfalo, si es del globo ocular, tendríamos al núcleo del tercero y núcleo del cuarto. En la protuberancia, núcleo del sexto. Y en el bulbo raquídeo, el núcleo del hipogloso. ¿Se entiende? Primera columna. Eferente somática. Así de simple. No le decimos general porque no hay pues especial, pero bueno, eferente somática. Primera columna. Segunda columna, que vamos a ver si cojo ese colorcito, creo que es morado, ahí está. Es la columna que nosotros la conocemos, vamos a pintar acá bonito, como eferente visceral especial. El eferente visceral especial son aquellos que tienen que ver, acá está, aquí la jalo ya, con los que inervan a los músculos de los arcos branquiales. ¿Se acuerdan los arcos branquiales o arcos faringios? Branquiales o faringios. Primer arco, músculo de la masticación. Segundo arco, músculo de la mímica. Tercer y cuarto arco, músculos de laringe y faringe. Entonces, los músculos masticatorios, ¿quién los inerva? Quinto 3, mímica, facial y laringofaringe, glosofaringeo y vago. Y también el accesorio, ¿verdad? Entonces, en la columna eferente visceral especial, yo encontraré aquellos núcleos de los nervios craneales que se encargan de la inervación de los arcos branquiales. Entonces tengo que encontrar el núcleo motor del quinto en el puente. Ahí está. El núcleo masticatorio le llaman algunos. ¿Quién más? Al de la mímica. Núcleo motor del 7. Ahí está. Del 7. Entonces el núcleo motor del facial es eferente visceral especial. ¿Se entiende? Porque es de arco branquial, mímica. Y del 9, 10 y 11, ¿cómo se llama su núcleo motor? Ambiguo. Ahí está. Es más fácil, no se los puedo hacer, ¿ah? ¿Ya? Y así esto no me entienden, pues ya yo me tiro por la ventana, ¿ya? No, mentira, mentira. ¿Ok? Eferente visceral especial. Segunda columna. Tercera columna. Sí, es una broma, es una broma. Tercera columna. Eferente visceral general. Acá está, la pintamos de azulito. Esta. Última de las motoras, miren. Eferente visceral general. Ahí está. ¿Qué cosa era el eferente visceral general? Lo parasimpático. ¿Y cuáles eran los nervios parasimpáticos? Ya ustedes saben. Tercero, 7, 9, 10. Núcleo parasimpático del tercero, Edinger y Westphal. Del 7 tienes dos, ¿no? Lácrimo muconasal y salival superior. Del 9, a ver, el internet.
A ver, ¿se ve ahí? ¿Se escucha? Sí. Ya, una breve desconexión. ¿A dónde me quedé? En los Ah, parasimpáticos. ya, perfecto. Entonces, estoy acá, ¿no? Eferente visceral general. Entonces, disculpen tuve un pequeño error ahí de conexión. Entonces, los parasimpáticos tenemos el tercero, que es el de Jerry-Westphal, el séptimo, que es el lágrimo muconasal y salival superior, del noveno, que es el salival inferior, y del vago, el dorsal, ¿cierto? Entonces, los identificamos acá. Ahora vamos a poner un color verde. Entonces, tenemos aquí, miren, núcleo Edin-Jerry-Westphal. A nivel del puente tenemos el salival superior, lágrimo muconasal, salival, aunque acá el salival inferior realmente es aquí abajo, ¿ah? Es en bulbo, ¿ya? Aquí sí tenemos que corregir el gráfico. No podemos permitir corregir porque el salival inferior se encuentra a nivel del bulbo. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá a un costadito, ¿ya? La cosa es que se cumple, ¿ya? Y el dorsal del vago, que está enteramente en el bulbo. Entonces vean ustedes, ese es el eferente visceral general. Entonces con eso hemos hecho las tres primeras columnas de adentro hacia afuera, que corresponden a las columnas motoras. Repito, eferente somática, eferente visceral especial y eferente visceral general. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Está claro? Sí, no puedo ver ahora sí la pantalla, pero creo que se ha entendido, ¿no? Alguien que me diga al menos, porfa. Sí, Sí, doctor. Ok, doctor, sí se entendió. gracias, gracias, gracias. Entonces, sí, dime. Ah, ok, pensé que estaban preguntando. Ok, ahora vamos con las sensitivas. En la sensitiva vamos a tener, ¿por qué en el 4 se agrupan dos núcleos, o dos grupos, perdón? Porque aquí vamos a tener este que está acá que se llama aferente visceral general y el aferente visceral especial. ¿Por qué se agrupan en una misma columna? Porque estos componentes, a ver, voy a borrar acá, voy a borrar esto de acá para que me alcance el espacio. Estos componentes engloban al núcleo que ya los he venido fastidiando desde el inicio del repaso. Vamos a dibujar acá. Jalamos, con rojo, ¿no? Jalamos la flechita. Estamos hablando de dos componentes. Aferente visceral general y aferente visceral especial. ¿De quién estamos hablando? Del núcleo del fascículo solitario. Ahora ustedes dirán, ¿por qué son dos? O sea, dos tipos de columnas. Porque el aferente visceral general es la sensibilidad general, que recoge fundamentalmente, dijimos, del glosofaringio, es decir, del 9, se pone por acá, glosofaringio y del vago. ¿Ok? Y el aferente visceral especial se refiere al sentido del gusto. Ahí sí es el 7, el 9 y el 10. El 7 ya saben, por los tercios anteriores de la lengua, el 9 tercio posterior y el 10 las bayéculas. Por eso es que se engloba en una sola columna, porque es el mismo núcleo. Y aquí en el gráfico lo que les han puesto es la parte gustativa. ¿Ok? La porción superior el 7, aquí el 9 y aquí el 10. Por eso que es un solo grupo columnar. Pero funcionalmente son dos, aferente visceral general y aferente visceral especial. Si ustedes se dan cuenta, lo motor dice eferente, pues, ¿no? Lógico, porque sale, pues, ¿no? Si dice aferente es que lleva sensitivo. Entonces, ya no es memoria, tienen que ya entender a ese nivel. Luego tenemos la columna 5. Vamos a pintar acá de color naranja. Que sería la columna aferente somática. No, no se ve nada del naranja, con negro, ¿ya? Aferente somática general. Cuando ustedes lean aferente somática general, estamos hablando fundamentalmente de quién, del quinto par. Así de sencillo. El quinto par. Ustedes leen aferente somático general, aferente sensitivo, somático general, cara. Entonces son los núcleos del quinto, los que faltan, pues. Porque ¿cuál era el otro núcleo del quinto que ya mencionamos? Aquí, ¿no? El núcleo motor. ¿Pero esa qué columna es? Visceral, eferente visceral especial. Porque era de arcos branquiales, ¿se acuerdan? Pero el resto, lo sensitivo, entonces aquí tienen acá, tienen al núcleo mesencefálico del quinto,
núcleo principal del quinto y el núcleo espinal del quinto. Este bandido tiene 4 núcleos, el quinto par. Tiene 3 núcleos sensitivos, uno en mesencéfalo, uno en protuberancia y otro en médula, en bulbo, y tiene un núcleo motor. Los 3 primeros núcleos sensitivos son de la columna aferente somática general. Y el núcleo motor o núcleo masticatorio es de la columna eferente visceral especial. No sé si me dejo entender. Y para terminar con esto, tienen acá la última columna, que es la aferente somática especial. La aferente somática especial se refiere básicamente al octavo par, audición. ¿De acuerdo? La última columna, la más lateral, si ustedes se acuerdan, aquí estaba el ala blanca externa, ¿no? Si vemos de atrás, miren, acá está el ala blanca externa. ¿Qué teníamos ahí? Los núcleos vestibulares. Pero ahora lo dicen bonito, ya no se dice núcleos vestibulares nada más, sino que columna, doctor, aferente somática especial. ¿Y quiénes están en la columna aferente somática especial? Los núcleos que tengan que ver con el 8, pues. Los núcleos cocleares, que son solamente 2, anterior y posterior, y los núcleos vestibulares, que son 4, superior, inferior, lateral y medial. Y se acabó. O sea, ahí tienen ustedes las 6 columnas, de la cual la columna 4, acuérdense que se agrupa en 2 porque es el mismo núcleo del fascículo solitario. ¿Ya? Entonces, ahí les he querido facilitar un poco el panorama respecto a los núcleos. Y ya para ir terminando, porque ya se me hace un poquito tarde para mí, acá solamente para recordar, esta es un poco la vía parasimpática del quinto par, del tercero. Recuerden que el tercer par necesita su núcleo, que es el de Edinger y Westphal, de donde salen las fibras parasimpáticas preganglionares, ¿no? Estas fibras que nacen de este núcleo de Edinger y Westphal, que estaría acá, en rojo, miren, vienen por el tercero, la rama inferior del tercero, y llegan a un ganglio, ¿no? ¿Cómo se llama este ganglio? Se llama el ganglio ciliar. Ganglio ciliar. Hasta allí todo eso se llama fibras preganglionares. Entonces estas fibras preganglionares llegan al ganglio ciliar, que recuerden está colgando del tercero, ¿no? Tiene la llamada raíz parasimpática del ganglio ciliar. Y de él nacen los llamados nervios ciliares cortos. Creo que les preguntamos en algún pasito. Y por los ciliares cortos que van a salir las fibras postganglionares. O sea, ya salen del ganglio. Y a donde van a llegar a la pupila y que van a producir miosis. Entonces la vía parasimpática del tercero, que utiliza el núcleo de Edinger y Westphal, ¿qué columna es? Si hemos dicho que es parasimpática, eferente visceral general. Ya ustedes saben. ¿Qué número de columna? La tercera columna. Y desciende pues por el tercero, coge su rama inferior, la que va al músculo oblicuo inferior, llega al ganglio ciliar, hace sinapsis en el ganglio y por los nervios ciliares cortos, finalmente llega a la pupila para producir miosis. El estímulo simpático, recuerden, todo lo simpático en cabeza y cuello viene de las astas laterales de los niveles medulares T1 y T2, sobre todo T1. ¿No? Digamos que acá tengo mi medulita, llega hasta el asta lateral, entonces la fibra sube, estos son los ganglios de la cadena simpática del cuello, estos, y tenemos aquí el ganglio fusiforme, que es el más importante. Este es el llamado ganglio cervical superior, también conocido como fusiforme, y de aquí hace sinapsis, o sea, las fibras las simpáticas preganglionares, ¿dónde se están originando? Hasta laterales, T1, T2, pre. Llega al ganglio fusiforme y de aquí para adelante todo es post. Por eso, pregunta examen, todo lo simpático aquí en cabeza y cuello, todo es postganglionar, no tiene que hacer sinapsis con nadie, porque ya todo nació del ganglio fusiforme. El síndrome de Horner es una compresión aquí, en la cadena. ¿De acuerdo? Les pueden preguntar, ¿no? ¿Dónde se comprime el Horner? Yo les había dicho, sobre todo el ganglio inferior, porque las fibras suben. Porque aquí cerca está el pulmón, ¿no? El ápice pulmonar, hay tumores que se producen en el ápice pulmonar, como el tumor de Pancoast, ¿se acuerdan que les hablé? Que es un tumor maligno que comprime a ese nivel y puede aplastar la cadena simpática. Entonces las fibras simpáticas no van a seguir su trayecto que está aquí, acá están en verde, ¿no? Entonces hace sinapsis en el ganglio fusiforme y salen las fibras postganglionares que para poder llegar hasta el ojo cogen a la carótida interna.
toda arteria del cuerpo está revestida de fibras simpáticas, como aquí el dibujo, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el plexo carotido interno. Cualquier arteria que ustedes les digan plexo de la arteria, plexo subclavio, plexo axilar, lo que fuera, todas son fibras simpáticas, se refieren a fibras simpáticas. En este caso, coge carótida y luego de ahí va a salir este nerviecito, miren, que también llegará al ciliar, es lo que se conoce como la raíz simpática del ganglio ciliar. ¿Pasará algo en el ciliar? No, pues, porque el ciliar es un ganglio parasimpático y estas fibras simpáticas que son postganglionares. Simplemente lo pasan de largo al ganglio y por los mismos ciliares cortos llegan a la pupila. ¿Pero qué van a producir? Midriasis. ¿Ok? Espero que se haya entendido esto. No puedo ver su pantalla porque ahora estoy solo en la tablet, pero creo que se ha entendido esta parte. Entonces ya comprenden cómo es la vía parasimpática, ¿no? Aquí, aunque acá hay un pequeño error, ¿por qué digo error del libro? Porque acá, a ver, el núcleo, esto es del facial. El núcleo salival superior lleva la vía por el nervio cuerda del tímpano, que recuerden ustedes que la cuerda del tímpano se une al lingual, ¿verdad? Y de esa manera llega al ganglio submandibular que está colgando del nervio lingual. O sea, si yo dibujo, es así el dibujo, miren. Este es el nervio lingual. Aquí está colgando el ganglio submandibular y la cuerda del tímpano llega así, ¿no? De las fibras nacen del salival superior, del núcleo, y las fibras van a salir por allí, cogen el facial por el 7 bis. No se olviden que el 7 bis, esto es pregunta examen, el 7 bis lleva todas las fibras que no sean motoras del facial. O sea, las parasimpáticas, las sensitivas y las gustativas. Y el facial por sí solo, solamente fibras motoras. ¿De acuerdo? Entonces, nace el núcleo salival superior, 7 bis, coge la cuerda del tímpano, lingual, ¿y a dónde llego? Al ganglio submandibular. Sinapsis, porque el ganglio es parasimpático, y de aquí se dirigirá a las glandulitas submaxilar y sublingual. Todo lo primero será preganglionar, del núcleo salival superior hasta el ganglio submandibular que cuelga del nervio lingual, que es del quinto 3. O sea, el pobre lingual es solamente utilizado de camino, ¿no? Son preganglionares. Entonces acá estamos viendo así, ¿no? Llega, ¿no? Aquí debió la cuerda unirse al lingual y llegó al ganglio submandibular. Hace sinapsis y esta fibra llega a las glándulas submaxilar y sublingual. Y ese es el estímulo salivatorio a nivel de esas glándulas. ¿Quién lo coordina? El nervio facial. ¿Por qué el núcleo? Salival superior. Si es parasimpático es eferente, visceral, general también. Pero ¿cuál es el error acá? Que la vía que está en la parte superior ya no es por el salival superior, sino es por el lácrimo muco nasal. Núcleo que todavía en algunos libros no lo consideran, sino que como esta diapositiva la hice ahora en la tarde para ustedes, pues no encontré un gráfico como tal para esta vía, pero se las estoy aclarando. Desde el núcleo salival, perdón, del lácrimo muconasal, pues entrará por el petroso mayor, ¿verdad? Y llegará al ganglio esfenopalatino. ¿Y este de quién cuelga? Este cuelga del quinto 2. Y de allí, esto es preganglionar, y de allí lo postganglionar irá por las ramas del ganglio que van a la nariz, ¿no? Los nasales posteros superiores, por el nervio palatino mayor, nasales inferiores, y llegamos a la mucosa nasal, al paladar, para secreción de moco. ¿Y cómo llego a la glándula lagrimal? Vengo por el nervio maxilar, hay una comunicación entre el nervio cigomático con el lagrimal, nervio lagrimal y finalmente la glándula lagrimal. Lo que quiero que entiendan acá es que tenemos fibra preganglionar que nace del lácrimo muconasal y termina en el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. ¿Ok? Y lo postganglionar sale del ganglio y utiliza, por un lado, el nervio lagrimal, primero al quinto 2, por el cigomático, y llego al nervio lagrimal y a la glándula. Y por otro lado, los nervios nasales para llegar a la nariz. O sea, quiere decir que los quintos, como pueden ver aquí, el quinto 2 y en el caso del lingual, el quinto 3, solo son utilizados como camino. Una vez alguien me preguntó, ¿y entonces los quintos son parasimpáticos? No, pues. Lo que pasa es que sus fibras, los quintos están colgando ganglios de él. Y las fibras utilizan a las ramas del quinto para llegar a su destino. Para que un nervio sea parasimpático, tiene que tener un núcleo parasimpático en el tronco.
Y esos son los 4 ya mencionados de la columna eferente visceral general. Es decir, hemos dicho, ¿dónde está? El Edinger-Westphal, o sea, el tercero, salival superior, lágrimo muconasal del 7, salival inferior del 9 y el dorsal del vago, que es el más importante, de hecho, del organismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo dorsal del vago se encarga de la inervación parasimpática de todas las vísceras hasta el colon. Por eso que se llama nervio vago. Porque hasta el cuello, ¿no? A partir del cuello hacia abajo, todo es territorio parasimpático del vago hasta el colon izquierdo. De allí para abajo ya se encargan los nervios esplácnico-pélvicos, ¿no? A nivel de S2, S3 y S4. Entonces, por eso que el núcleo dorsal del vago es mucho más grande y es sumamente importante. Esto estudia mucho la psiquiatría, ya lo van a aprender más adelante. Pero tienen que recordar que es la columna eferente visceral general. Entonces, acá creo que se ha entendido las 2 vías parasimpáticas que tienen que ver con el séptimo par. La del salival superior, que por la cuerda del tímpano llega al ganglio submandibular y luego a la glándula. Y por el lácrimo muconasal, que coge el petroso mayor. Por eso recordar que tanto el petroso mayor como la cuerda del tímpano son ramas pues, del facial. Del petroso mayor llego al ganglio de Meckel y de allí llegaré a la nariz y utilizando la vía del cigomático, que es rama del quinto 2, y luego el nervio lagrimal del quinto 1, llego a la glándula lagrimal. Y de esa manera se secreta lágrimas y moco. Por eso cuando lloramos moqueamos, pues, ¿no? Porque es una misma vía. Y luego está la vía del glosofaringio, el 9, cuyo núcleo parasimpático es el salival inferior, nuevamente, eferente visceral general, y este utiliza al nervio petroso menor. Pero antes de eso, porque no solamente es el petroso menor, voy a borrar esta partecita, acuérdense que el 9, antes de eso, saca un nervio, y esto también es importante porque va por la caja del tímpano. Vamos a dibujar así chiquitito. Acá tengo mi tronco, acá está el bulbo, entonces acá tenemos al 9. El 9 cuando sale tiene un ganglio superior y un ganglio inferior. Y luego sigue bajando y se va la lengua, en fin. Del ganglio inferior nace un nervio, este. Este se llama el nervio timpánico o nervio de Jacobson. Entra a la caja del tímpano y de él ya no se continúa como Jacobson, ¿no? Entra a la caja del tímpano, inerva la caja, forma el famoso plexo timpánico y de ahí es el que sale petroso menor. No confundirá, el petroso mayor es del facial, nace del ganglio geniculado inclusive, pero el petroso menor es del glosofaringio y es la continuación del timpánico de Jacobson luego de que sale de la caja del tímpano. Entonces yo tengo acá el núcleo el núcleo salival inferior. Ahí está. Salival inferior. Entonces, de acá, ¿qué van a hacer? La fibra pre. Miren. Vengo por el 9, nervio timpánico de Jacobson, cruzo la caja, petroso menor, y a dónde llego? A un ganglio, que ahora cuelga, pero del quinto 3. ¿Se dan cuenta cómo los quintos prestan ayuda nada más? ¿Cómo se llama el ganglio? Óptico. Porque está cerca al oído. Ahí está. Óptico. Hace sinapsis y luego por el nervio aurículo-temporal, ¿a dónde llego? A la glándula parótida. ¿Por qué? Porque el nervio aurículo-temporal, que también es rama del quinto 3, perfora e inerva la piel de la parótida. Entonces, de esa manera, utilizan otra vez al pobre quinto. O sea, el pobre quinto es utilizado acá para poder llegar a la glándula parótida. Entonces, este es un resumen de cómo son las vías parasimpáticas de los 4 nervios parasimpáticos. De los 3 de los 4, ¿no? Porque al vago aquí no nos va a interesar ya que no tiene inervación parasimpática en cabeza, por lo menos no glandular, ¿ok? Ya el vago se comprenderá mejor en vísceras, ¿no? Ya en morfo 2. Pero ahora hay que entender al tercero, al 7 y al 9 porque son los que tienen inervación parasimpática, como lo acabo de mencionar. Resumen corto, el tercero, miosis, gracias a la vía pre- y postganglionar que parte del Edinger y Westphal, y la parte simpática hasta laterales T1, y todo es postganglionar en lo simpático. ¿De acuerdo? Miosis simpático, midriasis simpático. El séptimo son 2 vías, la del salival superior para la glándula submaxilar y sublingual y la del lácrimo muconasal para las glándulas de la mucosa nasal y de la glándula lagrimal. Su nombre lo dice. Utiliza dos vías. La del salival superior va al ganglio submandibular que cuelga del lingual. No se olviden que la cuerda del tímpano llega al lingual. Y la vía del petroso que llega al ganglio
esfenopalatino o ganglio de Meckel que cuelga del quinto 2. Entonces el facial es el más complejo porque es el único de los nervios parasimpáticos que tiene 2 núcleos y tiene que conectarse con 2 ganglios. Y de esa manera llega la inervación. No olvidarse de la cuerda del tímpano, que es pregunta de examen. No solamente está llevando las parasimpáticas preganglionares del salival superior, sino también recoge las gustativas, ¿se acuerdan? De los 2/3 anteriores de la lengua, que primero suben por el lingual, solo suben por él, y luego se unen a la cuerda. ¿Se acuerdan o no? Entonces, la cuerda del tímpano tiene doble tipo de fibras. Las que están descritas acá, es decir, las parasimpáticas preganglionares del salival superior y las gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Eso es pregunta de examen. Por eso, si hay lesión de la cuerda, el paciente, ¿qué va a pasar? No va a haber secreción salival en las glándulas, o sea, en el piso de la boca, ¿no? En la glándula submaxilar y sublingual, y ¿qué más? Va a perder el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Si tengo lesión del petroso, ¿qué cosa va a pasar? No va a haber secreción de la glándula lagrimal ni de la glándula de la mucosa nasal, pues. Porque esas nacen el petroso lleva las fibras, el petroso mayor del lácrimo muconasal. Así de sencillo. Entonces, si le pongo un caso clínico donde les describan esto, pues ya saben dónde están las lesiones. Si hay lesión del petroso menor, ¿no? Entonces, allí el problema va a ser a nivel de la secreción de la glándula parótida, que es la glándula salival más grande de todas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poquito el resumen. Y esto nada más que era para ver el trayecto del tercero, cómo sale, ¿no? Acá está su pinza, entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior, ya ustedes saben. Atraviesa el seno cavernoso. No olvidarse que en el seno cavernoso, si yo dibujaba el seno así, teníamos, esto es anterior, esto es posterior, por aquí atraviesa el tercero, cuarto, quinto 1, quinto 2. Y por la parte media, carótida interna y el sexto par. Son todas las estructuras que atraviesan el seno cavernoso. Recuerden que al seno cavernoso llegan las venas oftálmicas. ¿Se acuerdan que aquí llega el seno esfenoparietal? Si hay una infección que viene del globo ocular, al seno cavernoso llega el plexo pterygoideo. Si hay una infección a nivel de la piel de la nariz, una infección a nivel de la región periocular, puede llegar tranquilamente al seno cavernoso y comprometer estos nervios. Es lo que se conoce como el síndrome de Tolosa-Hunt, ¿no? Se escribe así, que habitualmente es por una trombosis, una inflamación a nivel del seno cavernoso. ¿Qué va a pasar? Va a haber oftalmoplegia, es decir, va a haber lesiones de los nervios oculomotores. Al decir oculomotores ya saben que yo me refiero a los 3, al tercero, al cuarto y al sexto. El paciente puede tener todas las combinaciones que ya hemos hablado al inicio. También es importante recordar el seno cavernoso porque clínicamente es relevante, ¿no? Y creo que eso es todo. Acá tienen el quinto, bueno, el quinto par, recordar el quinto 1 con el nervio frontal, que lo vemos sobre el ojito. Acuérdense, nervio que vean encima, ese es el frontal, que se divide en supraorbitario, supratroquial, el nervio lagrimal y el nasociliar. Luego el quinto 2, del que cuelga el ganglio de Meckel, lo han puesto chiquitito, ¿verdad? Que luego se convierte en infraorbitario. Y el quinto 3, ahí está el aurículo temporal, ¿no? Acá tienen al nervio bucal, el nervio lingual, ahí está el ganglio submandibular que cuelga de él, ¿se acuerdan? Acá está el ganglio ciliar, ¿ve? Chiquitito, también colgando del naso ciliar, el quinto 1. ¿No? Se dan cuenta cómo los ganglios cuelgan de los quintos, pero solo son pasaje, porque los ganglios son parasimpáticos y el quinto, ¿qué es? Motor y sensitivo, principalmente sensitivo. O sea, y acá lo muestro, ¿no? Quinto 1 inerva la piel de toda esta zona en amarillo, por encima hasta el párpado superior. Quinto 2, toda esta región, y quinto 3, toda esta zona. Entonces, es sensitivo en 80%, motor en un 20%. Recuerden, ¿no? No se olviden las columnas del quinto, ¿no? Son 2. La aferente somática general son sus 3 núcleos sensitivos y eferente visceral especial, que es un núcleo motor. ¿Ok? Entonces acá el núcleo motor sería eferente visceral especial y aquí es aferente somático general. ¿Sí? Es la otra forma de que lo aprenda. Acá está el nervio dentario inferior y el nervio miroioideo que nace del dentario, ¿no? Por eso que el quinto 3 es la única porción motora.
por el nervio dentario, ¿verdad? Que se encarga de inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Este es el facial, para los que tenían dudas, porque hubo un problema en clase respecto a las ramas en la cara. Aquí ya podemos ver de que el facial, cuando ya atraviesa la parótida, tiene un tronco temporofacial y cérvico-facial. ¿De acuerdo? Ya hemos quedado por en la cátedra que del tronco temporofacial están haciendo el temporal, cigomático, y del cérvico-facial están haciendo el bucal, marginal de la mandíbula y el cervical. Todas las ramas que salen después del agujero estilomastoideo, no olvidarse por favor, esto es pregunta, es decir, cuando ya sale fuera del cráneo, por el agujero estilomastoideo, va a originar, ¿se acuerdan? El auricular posterior, la rama para el vientre posterior del digástrico y el estiloideo, y luego se mete a la glándula parótida y da los troncos. Todo lo que esté en azul se llama porción extrapetrosa. ¿Por qué? Porque está fuera de la porción petroso-peñasco. Recuerden que el facial está dentro del peñasco del hueso temporal, ¿verdad? En lo que se llama el acueducto del facial, ¿no? Ahí está. Entonces está dentro. Por lo tanto, lo que está por arriba del agujero estilomastoideo se llama porción intrapetrosa. Si pongo acá la porción intrapetrosa, ¿cuáles son sus ramas? Van a ser fundamentalmente tres. El petroso mayor, que ya dijimos que lleva las fibras parasimpáticas preganglionares del núcleo lácrimo muconasal. Entonces acá, nervio petroso mayor. ¿Qué más? La cuerda del tímpano. Ahí está la cuerda, que dijimos que llevaba las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, que las va a llevar al fascículo solitario, ¿no? Y las fibras parasimpáticas preganglionares del núcleo salival superior, ¿no? Eso lleva la cuerda. Y el último, el nervio del estribo o del estapedio, que dijimos inerva, acá está, el nervio del estapedio, que inerva al estapedio obviamente, y su lesión produce hiperacusia, no se olviden. Lo que hace el estapedio es evitar que las vibraciones sean muy altas de los ruidos, por lo tanto su lesión hace lo contrario. Y la porción extrapetrosa son las que ya salen hacia la cara o fuera del cráneo. Ahí tienen al auricular posterior, tienen al del vientre posterior del digástrico y del estiloioideo, y luego tienen las que están después de la glándula parótida. Acá quiero hacer una distinción porque es importante y se equivocan. La línea que estoy dibujando es la parótida, pero estamos después del agujero estilomastoideo, ¿verdad? Entonces, todo es extrapetroso, pero aquello que esté después de la parótida, como todas estas ramas van a la cara, ¿cómo les vamos a llamar? Extrapetrosas mímicas. O sea, ¿cuáles son las extrapetrosas mímicas? La rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la mandibular y la cervical. ¿Cuáles son las extrapetrosas no mímicas? Las que ya salieron del agujero, pero que no van a la cara. El occipital mayor, auricular posterior y el del estiloideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Ya? Miren que se los estoy haciendo así bien sencillo. Si esto no lo habían entendido, espero que ahora sí. Entonces es diferenciar. Solamente estoy dividiendo la porción extrapetrosa en dos porciones. No mímicas y las mímicas. Pero todas siguen siendo extrapetrosas. ¿Ok? Entonces estas son no mímicas y las mímicas son la temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula, nervio de Jaffe, que es lo mismo, y la cervical, ¿se acuerdan que iba al platismo? ¿Ok? Y esto también les pueden preguntar, cuando existe una lesión del núcleo del nervio facial, estamos hablando a nivel del tronco, por ejemplo, un infarto de una arteria pontina, que no es tan infrecuente, recordar que las fibras el haz córtico nuclear, ¿se acuerdan? Que es parte del haz piramidal, se llama córtico nuclear porque se desprende del haz córtico espinal y se va a los núcleos de los pares craneales motores, pues. O sea, el haz córtico nuclear o haz geniculado, que pasaba por la rodilla y la cápsula interna, lo que hace es activar a los núcleos motores de los pares craneales motores. O sea que el haz córtico nuclear me activará al núcleo del tercero, al núcleo del cuarto, al sexto, al núcleo motor del 7, al núcleo ambiguo, que es para el 9, 10 y 11, y al núcleo del hipogloso. Todos esos núcleos tienen que recibir estimulación del haz córtico nuclear que está viniendo del área 4, motora primaria. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, el núcleo motor del facial tiene
inervación o tiene estimulación del haz córtico nuclear del mismo lado, pero también del lado contralateral. ¿Ok? Por eso es que cuando existe una parálisis facial, pero asociada a una lesión del núcleo, solamente es de los 2/3 inferiores de la cara. ¿Por qué? Porque el orbicular, miren ustedes, ahí están, por eso tiene dos patitas. El orbicular de los párpados tiene inervación de las fibras de los dos. Miren, viene por acá y viene por acá. Es decir, que el núcleo del facial tiene inervación doble, pero ¿a quién se dirige principalmente la doble inervación? Es decir, del mismo lado y del contralateral al orbicular de los párpados. Por eso que el paciente que tenga parálisis facial homolateral, o sea, del lado de un solo lado, ¿no? Solamente de los 2/3 inferiores de la cara, donde está la lesión, es a nivel del núcleo del nervio facial. Pero si la lesión es completa, ya la parálisis es afuera. Son parálisis que se conocen como infranucleares, de ahí el nombre, o sea, fuera del núcleo, en la cara. Lo más común es aquí, en la glándula parótida, en las cirugías de cabeza y cuello, que el doctor Romero seguramente les puede contar cómo ellos tienen que separar al nervio facial en su pasaje por la parótida, porque si se la vuelan, ahí vamos a tener lesiones, o sea, de las ramas que van a la cara, de las extrapetrosas mímicas, ya me entendieron qué es eso, y la parálisis va a ser completa. ¿Qué más? También hay una parálisis que se llama la parálisis facial idiopática, también conocida como parálisis de Bell, ¿no? Es la más común. Se dice que se asocia a fríos intensos, se dice que se asocia al herpes virus, en fin, no se conoce muy bien la causa, pero estas son las principales asociaciones. ¿Y qué produce? Parálisis facial completa del lado afectado. Y cuando la lesión es nuclear, ya dijimos, como el orbicular tiene la inervación del núcleo de su lado y del otro lado, entonces solamente de los 2/3 inferiores de la cara. El paciente sí va a poder cerrar los párpados. Recuerden que quien abre el párpado es el elevador del párpado superior, tercer par. Y el que cierra el párpado es el facial por el orbicular. Como el orbicular tiene inervación doble, entonces no se compromete, en este caso el orbicular. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de parálisis facial, la completa, que es la periférica, ¿ya? La periférica, o también llamada infranuclear, y tenemos la nuclear, que es la parálisis facial, también llamada central. El examen les pueden poner parálisis facial central, solamente los 2/3 inferiores. ¿Ya? Y bueno, entonces el glosofaringeo ya lo expliqué, ¿ya? Este es el timpánico de Jacobson, petroso menor, ganglio óptico, sinapsis, y luego va la glándula parótida, y todo esto nace del núcleo salival inferior. Listo. Esto es lo mismo. Bien, preguntas. Yo creo que ya estoy con la hora, ahora sí. Dudas, preguntas, sugerencias, todo claro. Espero haberles ayudado con este repaso. Yo sé que son un montón de cosas, pero ya queda de ustedes repasar. Creo que el examen es el día jueves, ¿no? Yo pensaba que era mañana. Es el jueves, ¿no? Mañana es el teórico, doctor. Ah, sí, mañana es el teórico. Ah, caramba, entonces sí les va a servir esto. Ok, ¿alguna duda o pregunta final, porfa? Si no, ya para cerrar. Ok, creo que todo ha quedado claro. Bueno, nada, les deseo lo mejor el día de mañana, éxitos y nos estamos viendo esta semana en las clases, ¿sí? Saludos y estudien lo último, ya no duerman tan tarde tampoco. Ok, buenas noches. De nada, Rodrigo. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muy bien, de nada. Gracias. Besitos. Muy bien.